O uno se cree que vas a volver y va a ser todo igual, y no sos la misma persona. Pensá que hoy las licencias por paternidad son de 2 días, por adopción no hay. Se extiende la licencia, pero las personas no se la toman, especialmente varones, porque hay una mirada de, ¿por qué no a tu mujer? ¿No? ¿Por qué te vas a tomar esa licencia? El 70% de las mujeres siente que su empresa no puede satisfacer esa necesidad de equilibrar, y hay un porcentaje muy alto, entre 40 y pico % de mujeres que abandonan sus puestos, especialmente en puestos de liderazgo, sus trabajos formales después de la maternidad, porque no pueden lograr ese equilibrio. No se puede cumplir con todas las expectativas y que probablemente no vayas a volver igual. Y que está bien. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en este nuevo recorrido vamos a estar conversando con Lucía Prado. Lucía Prado es psicóloga laboral, especializada en liderazgo, en bienestar en las organizaciones, y también es profesora, es docente en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad Complutense de Madrid, y por supuesto con mucho recorrido en el campo organizacional, trabajando como psicóloga laboral. Así que en el día de hoy, si bien podemos abordar muchísimos temas de la mano de Lucía, queremos tocar un tema particular que tiene que ver con la maternidad, con la paternidad, con la parentalidad y el mundo laboral. Puntualmente este es un tema que a mí me toca de cerca porque hace muy poquito fui mamá nuevamente, estoy con un bebé chiquitito y retornando a mis actividades, a este espacio de Puentes al mundo laboral y por supuesto a mis actividades también profesionales, y me encuentro también con muchas preguntas y muchos temas, desafíos a trabajar, así que qué mejor que hablarlo con Lucía. Gracias. En su experiencia, y bueno, vamos a recortar este tema como para poder ver qué nos pasa en general, ¿no? Cuando nos toca compatibilizar el retorno al mundo laboral y ser padres. Totalmente. Bueno, gracias por invitarme. No, al contrario. Bueno, yo también soy mamá de un niño de 6 y una bebé que está por cumplir 2 años. Así que nada, como mi doble rol, ¿no? Esto de poder trabajar acompañando a organizaciones y en empresas para acompañar la parentalidad de sus equipos y de sus líderes especialmente, y también qué me pasa a mí, ¿no? Con esto. Entonces entenderlos desde ese lugar está buenísimo. Exacto, bueno, justamente das ahí en el clave donde quería arrancar, ¿no? Es de tu doble rol, es de tu rol como madre, por un lado, habiendo atravesado estos desafíos, y también es lo que te convoca acompañando a las personas que forman parte de una organización. ¿Cómo vos lo fuiste viviendo de este doble rol? Y bueno, primero lo que te empieza a aparecer es mucha empatía, porque vas entendiendo bien lo que va atravesando, especialmente las mujeres, vamos atravesando en este proceso. Estaba pensando que no solamente tiene que ver con la vuelta al trabajo, sino que muchas veces las decisiones de formar una familia, tener un hijo, una hija, están atravesadas por la fantasía de qué va a pasar después en el mundo del trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de aquellas personas que trabajan de forma independiente, entonces monotributistas, ¿no? Etcétera, que sabes que si tenés que frenar tu trayectoria laboral por ser mamá o ser papá, hay una baja importante, pero también hay personas que trabajan empleadas en empresas y que también es un tema, ¿no? La tasa de natalidad está bajando a nivel mundial, Latinoamérica no es la excepción, y hay muchas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Nos imaginamos como personas con familias trabajando y conciliando esas dos patas, y hay mucha gente que no, especialmente la gente joven, y vas a ver que la mayoría de las personas, especialmente profesionales, empiezan a tener hijos casi 35, 40 y pico, ¿no? Entonces, repensar eso es un poco complejo.
Y después, nada, atravesar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un embarazo, desde la cuestión emocional, desde las cuestiones físicas, hormonales, y también empezar a pensar el rol de las parejas, ¿no? Cómo son te diría, las cuestiones de cuidado, cómo se hace un equilibrio entre lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿no? En esto de estar disponible para otra persona. Entonces entra todo lo que tiene que ver especialmente con el mundo del trabajo, a pensar no solamente en esa llegada, ¿no? Sino en qué pasa después con esa familia y después el retorno al trabajo, que no es menor. Totalmente. Pensaba muchas cosas mientras te escuchaba, ¿no? Algunas desde lo personal y otras desde también el pensar como temática esto. Hace poquito escuchaba también a una persona que, siendo entrevistada, hablaba de la carga mental, por supuesto, de la cual muchos hablamos, la carga mental que se tiene siendo padre, y de la maternidad o paternidad, asociándola, ¿no? O haciendo una metáfora a tener algo hirviendo, digamos, en una cacerola, ¿no? Como tener algo en el anafe, si se quiere, como que siempre tenés que estar pendiente, hay algo que siempre de tu cabeza, de tu atención, está puesto ahí, ¿no? Sabiendo de, bueno, cómo articular el cuidado, situaciones que pueden presentarse en el día a día, o la logística que tiene que ver si está en edad escolar o no, o los cuidados que pueda llegar a tener. Es como siempre algo que está dando vueltas en la cabeza de uno, que además convive con un montón de otras proyectos, responsabilidades que van teniendo. Hay unas sensas. Primero, el tema de la carga mental es clave y tiene que ver también con la doble agenda, ¿no? Esta cuestión, como decís, de tener responsabilidades laborales, profesionales, y después las responsabilidades de la logística y el cuidado de una casa, que es un montón, y que muchas veces son tareas invisibilizadas, pero que tienen una carga tremenda. Está medido, está estudiado, eso especialmente recae sobre las mujeres, entonces ahí tenés como esta cuestión de la carga mental, que seguramente estás en una reunión y las mujeres quizás no están escuchando y decís, estoy pasando por eso, y estás pensando dejar lavar ropa, dejar la ropa, ¿no? Los chicos del colegio, y haces toda una logística que obviamente impacta después en poder descansar, en cómo te alimentás, en cómo te cuidás, en los espacios de ocio, y eso va limitando también el desarrollo de carrera de las mujeres. Es verdad que empieza a cambiar todo esto y, a ver, hay una mirada más de los varones de empezar a tomar más tareas de cuidado. Esto tiene que ver con cuestiones sociales también, pero todavía no se equipara. Entonces, si tenés la sensación de, hasta químico te diría cuando, bueno, lo atravesaste hace poco, ¿no? Pero esa sensación de alerta constante porque estás en la tarea más importante, que es el cuidado de un ser humano, ¿no? De tu hijo, de tu hija. Entonces, por supuesto que uno, desde lo hormonal, lo químico, si querés, lo cerebral, estás en un estado de alerta más constante. Viste, como el cuerpo, la mente, el alma ahí puesta. En modo supervivencia. En modo supervivencia, ¿viste? No, hay momentos donde uno empieza a pensar en la gestión emocional, hay un montón de herramientas, pero no alcanzan, ¿no? Claro. Porque uno estás en el mejor momento de amor, que es maravilloso, pero también que requiere de mucha carga, y pensar también quién cuida a la persona que cuida, que a veces uno se olvida. Digo, nos pasa, no sé, para las personas las que tuvieron parto natural o cesáreas, que se espera que a las pocas horas estés cuidando a alguien, ¿no? Es un proceso desde el cuerpo, de lo físico, súper importante, con mucha demanda, y vos decís, bueno, obviamente uno quiere estar para cuidar a ese bebé, pero alguien tiene que estar para cuidar a esa mamá. Y ahí creo que hay un juego no solamente de si querés, de la familia, por eso hablamos de parentalidad, también del mundo laboral, ¿no? De los estados, digo, cómo se acompaña para cuidar a esas personas, pero también pensando en que estamos criando la sociedad, ¿no? Y a esos niños del futuro. Y qué importantes son esos primeros años. Exacto. Vos te emocionás y yo porque uno empieza, ¿viste? Como a revivir todo eso. Sí, es muy importante. Yo lo que creo también es que nos toca en esta generación, al menos de padres, sí, tener como un foco de amplia exigencia, diría yo, ¿no? Muchísima. Donde, por un lado, toda la responsabilidad que entendemos que hay en
desarrollar, criar a un hijo y la próxima generación y qué características va a tener y qué herramientas emocionales va a disponer y qué recursos, etcétera. Al mismo tiempo, ¿no? El foco en poder atender al trabajo de uno, no desatender su propio recorrido profesional, al mismo tiempo atender a lo que uno necesita individualmente como persona. Y son tantas exigencias, si se quiere, o son tantos focos los que uno va abriendo en un contexto donde el cuerpo también químicamente tiene un atravesamiento. Que necesita frenar, ¿no? Sí. Y digo, los que atravesamos este proceso decís, necesito estar acá, estar presente en este momento, que es único, que es irrepetible. Y tomo esto que decís, estamos atravesados por muchas demandas y muchas exigencias laborales que las empresas a veces piden, o uno se cree que vas a volver y va a ser todo igual, y no sos la misma persona. El cerebro tarda tiempo en acomodarse, nuestro cuerpo tarda, pensar toda la cuestión también, los órganos que se tienen que acomodar, hay un montón de cosas ahí que tienen que pasar. Entonces la exigencia de tenés que volver y tenés que estar espléndida, divina, ¿no? No, con la 100% de atención que tenías antes, no, porque es una cuestión, como decíamos, biológica. También hay una presión social de ser buena madre, buena profesional, buena pareja, muchos reels, mucha cosa, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que volver a humanizar un poco y frenar esa exigencia. No le hace bien a nadie y nos pone en un lugar donde la vara cada vez está más alta. Todo el tiempo estar escuchando reels, donde consejos de un montón de personas para lo que está bien, lo que está mal, otras generaciones no lo tuvieron. Y nosotros tenemos que cumplir con un montón de demandas, a veces socialmente impuestas, a veces nos la creemos que hay que cumplir con todo bien, y es desgastante. Entonces me parece que hay que ser mucho más cálido, ¿no? Mucho más de ser consciente de ese proceso, de saber que nos vamos a equivocar, que vamos a estar cansadas, que se necesita del apoyo de la red familiar, especialmente de la pareja, ¿no? No es una cuestión de yo te ayudo, es la corresponsabilidad, es la responsabilidad a la par de las tareas de cuidado. Y si eso no se logra dentro de cara de las familias, es muy difícil que estemos en igualdad de oportunidades o, también cuidar la salud mental, ¿no? de las mujeres y de las mamás. Es un tema re importante y está buenísimo que lo podamos hablar. Y también venimos de generaciones donde hay una mirada muy romántica de la maternidad, y si te quejas de algo, ¡ay, qué desagradecida! Bueno, no, sí, está bien, yo amo a mis hijos, son lo más lindo que me pasó en la vida, pero a veces estoy muy cansada, ¿no? Y está bien, y a veces está bien hablar con otras personas o decir, bueno, necesito un tiempo para mí, ¿no? Para descansar, porque también uno tiene que estar disponible para cuidar a otras personas y uno tiene que estar bien. Y no está mal decirlo. Y me parece que ahí donde tener esa mirada de verdad empática, yo lo veo no solamente de cara a las familias, lo veo muchas veces en las empresas, ciertos modelos de liderazgo, ¿no? que no acompañan esas transformaciones familiares, que si bien a veces las políticas están establecidas, no alcanza, y bueno, ¿cómo hacemos para que esa persona cuando vuelva? El otro día me decía una mamá, decía, yo volví y sentía como que estaba en otra lógica, que la empresa había crecido en 6 meses un montón, y uno se tiene que subir, ¿no? Como una calecita, y nadie te espera, te agarran así y te tenés que meter. Claro, es una cinta en movimiento que ya está en una velocidad predeterminada a la que vos no te preparaste antes para volver. Es que es muy difícil prepararte para volver, porque en esos meses vos estabas al 100% cuidando a otra persona. Entonces, ¿cómo hace uno para volver? O sea, sí, desde lo real te diría, bueno, que vuelva, y vos estás ahí presente. Pero la verdad que pretender que nada hubiese pasado, o creernos también ese modelo de la mujer maravilla que todo lo puede, me parece cruel. Sí, yo creo que varias cosas que vos tomás, ¿no? Pero de la mirada humanizada me parece importante. Creo que si desde el liderazgo se puede mostrar que
también hay un lado humano, hay una atención, hay un interés, ¿no? En ese costado. Yo creo que tal vez durante la pandemia algo se empezó a visualizar cuando nos podíamos meter en las casas de cada uno porque no podíamos salir en algunas industrias, ¿no? Y trabajábamos de manera remota. Bueno, muchas veces aparecía lo aparecían doméstico en la Zoom, aparecían bebés, niños, gatos. Bueno, te humanizaba, es verdad, y uno se fue encontrando. Pensá que antes de eso el mundo familiar quedaba en un ámbito muy privado. Claro. Y muy poca gente la compartía, quizás las nuevas generaciones, pero las más grandes como, esto no lo tengo que mostrar. Y de repente no nos queda otra y aparecía tu hijo dando vueltas, pero como estábamos todos más o menos en la misma, ¿viste? Lo entendíamos. Sí. Creo que eso nos vino bien, pero después, bueno, como todo, ¿viste? Volvés como a la lógica y hay cosas que se van perdiendo, pero creo que está bueno volver a ese momento, decir, ¿qué pasaba cuando estábamos todos ahí? Uh-huh. Sí, para entender que, bueno, durante tanto tiempo se decía, queda fuera de la oficina todo lo que uno trae, los problemas personales, y hoy entendemos que uno es un todo, un todo, con sus problemas. Esto no quita que, bueno, uno tratará de poner foco en las problemáticas que tenga que hacer frente, pero entendiendo que si uno viene agotado desde casa porque pasó una noche sin dormir, si uno tiene a un hijo enfermo, el foco va a estar puesto en otro lado, y también es interesante entender qué le está pasando a la otra persona para ver desde qué lugar viene a dar lo mejor de sí en su trabajo. Exactamente, y acá, podemos tener como una mirada más transversal de las tareas de cuidado, ¿no? Es decir, es verdad que la tasa de natalidad baja, pero es una población, vuelvo a lo mismo, a nivel mundial, que va envejeciendo. Entonces, nuestra generación nos va a pasar algo que es quizás casi inédito, que vamos a cuidar a nuestros hijos chiquititos, pero a la vez vamos a tener que cuidar a nuestros padres, porque la mayoría hay un promedio de edad de ser padres o madres a los 40 y quedás ahí. Uh-huh. Entonces, quizás, o muchas personas que decidieron o no pudieron ser padres, probablemente tengan que cuidar a otras personas, adultos mayores. Entonces, ahí donde me parece que vamos a tener que repensar esto. No es solamente 30, 60, 90 días cuando una persona, ¿no? Viene un bebé a la familia, sino pensarlo desde la configuración familiar. Hay muchas configuraciones familiares que antes no estaban. Entender los cambios tecnológicos, ¿no? Los cambios políticos, sociales, culturales en el mundo nos permite repensar las familias de otro lugar. Y muchas veces seguimos pensando como la familia tradicional típica, ¿no? Que el hombre proveedor y la mujer se quedaba en su casa con el 100% del tiempo para las tareas de cuidado, los niños que solamente tenían ciertas actividades, iban a la escuela y volvían 4 horas y después jugaban en la puerta de la casa. Hoy también las maternidades y paternidades nos llevan a tener que saber cosas que antes no sabíamos, ¿no? Sí. Para poder cuidar. Entonces, bueno, hay un montón de cosas en juego, que algunas están buenísimas, otras no tanto, pero bueno, nos ponen todo el tiempo en desafíos nuevos. Y es parte del ser humano, ¿no? Es parte de cada uno de nosotros. Entonces, creo que el mundo del trabajo tiene que tener una mirada mucho más integral, y porque sobre este tema vamos a pasarlo todo. Tenemos también tareas de cuidados con personas con discapacidad, ¿no? Esto que pensábamos en estas nuevas configuraciones familiares, las fusiones, bueno, hay un montón de cosas que a veces no se piensan y seguimos, como la lógica muy pensada en otra época. Sí. Y desde tu experiencia acompañando organizaciones, ¿qué viste hasta ahora, en cuanto al lugar de la organización y en este acompañar o este poder ofrecer un entorno uh-huh. que permita una mejor adaptación, tanto en el primer tiempo como en lo que es en sí uh-huh. el ser padres en la actualidad? ¿Qué viste que se puede instrumentar o qué recomendaciones darías a organizaciones que quieren hacer un trabajo para mejorar ese contexto? Mira, por suerte hay muchas empresas que ya hace varios años que están trabajando en esto. Muchas veces están atravesadas por políticas de diversidad, equidad e inclusión, porque está pensado desde esa lógica también, o departamentos de recursos humanos, bueno, u otras.
Esto también tiene que ver con un tema de sostenibilidad, sustentabilidad. Digo, hay un montón de aristas que están puestas en juegos en esto. No hay una fórmula mágica porque depende del nivel de madurez de la empresa, de la cultura de la empresa, de la disponibilidad que tengan. Pero siempre habría que pensarlo como en 3 aristas. Una que tiene que ver con lo económico. Hay empresas que dan algún regalo de bienvenida, algún bono, que siempre es bienvenido porque es un momento donde hay un montón de gastos. Pero después tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? Previo y post. Y a veces desde pensar, nosotros acompañamos a las empresas a diseñar estos procesos. Bueno, ¿cómo se piensa y se acompaña desde los modelos de liderazgo a esa persona? También pensando en un cuadro de reemplazo que te va a tener que reemplazar por lo menos estos meses que vos vas a estar afuera. Cómo se trabaja en políticas también de corresponsabilidad, ¿no? De sensibilizar a toda la organización en que las tareas de cuidado son importantes. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, hay una persona que es padre y que después tiene un impacto también, o quizás, no sé, su esposa no, mira, si estoy pensando en el modelo tradicional, vamos a pensar así, su esposa no trabaja en esa empresa, pero sí va a tener un impacto, digo, en las tareas de cuidado, en su trabajo que está en otra organización. Entonces, pensá que hoy las licencias por paternidad son de 2 días, por adopción no hay. Entonces hay muchas empresas también que lo que hacen es dar licencias extendidas para paternidad, licencias extendidas por maternidad, licencias extendidas por adopción, y eso me parece todo esto maravilloso porque permite conciliar. Pero además nosotros trabajamos en desarrollar esta mentalidad de ser conscientes. ¿Por qué? Porque a veces se extiende la licencia, pero las personas no se la toman. Y esto lo escuchamos un montón, especialmente varones, porque hay una mirada de, ¿por qué no a tu mujer? ¿No? ¿Por qué te vas a tomar esa licencia? No tenés a nadie que se quede, che, mira, me tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela, tuvimos no, está enfermo. ¿Y por qué no? Todavía se sigue escuchando esto. Entonces, hasta que no cambiemos la cultura y no cambiemos estas conversaciones, es muy difícil que se logre lo otro. Entonces, habilitar, no poner cara, mira, se va a tomar, ¿por qué se le va a tomar la licencia? O, digo, hay puestos que se puede trabajar desde la flexibilidad laboral, desde el trabajo por objetivos. Hay puestos que son operativos, que es un poco más complejo, pero que no es imposible. Entonces, todo lo que tiene que ver con sensibilización está bueno. Acompañar a los líderes también con protocolos claros de qué tienen que hacer para acompañar a esas personas, ¿no? En la vuelta al trabajo. ¿Cómo va a ser esa vuelta a veces más escalonada, ¿no? ¿En qué? Y también en el durante. Mira, me acuerdo de algunos líderes que es, ¿le escribo un mensaje para preguntarle cómo está o no? ¿Cómo lo vas a sentir? Bueno, hay cosas que se pueden hablar previamente, hay equipos que deciden sacarlo del grupo hasta de WhatsApp, ¿viste? Cuando te vas de vacaciones también decís, bueno, me voy de este grupo porque es el mismo teléfono que uso para mi vida privada que para el trabajo, y si estoy, no sé, en la playa y cae un mensaje, mi cabeza se me dispara y no puedo descansar. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Pero hay gente que dice, no quiero estar tan afuera porque cuando vuelvo no entiendo nada. O también habilitar espacios, no sé, de talleres sobre bienestar, no sé, hay un montón de cosas para hacer, pero me parece que es importante en esto, ¿no? En el beneficio económico de licencias, en el preparar, ¿no? La salida, si querés, temporaria, y en el post, ¿cómo volvemos? Sí. Creo también que alinear expectativas, ¿no? Sí. Porque tal vez entre el líder y la persona que está volviendo a su lugar de trabajo puede haber expectativas que son cruzadas, que no necesariamente coincidan. Imagino que muchas veces no coinciden. Y el habilitar el diálogo para escuchar, porque tal vez puede haber un lugar de vamos a poner una mujer, ¿no? Que vuelve a su espacio de trabajo paulatinamente y tal vez esté con muchos deseos de estar fuera de su casa y tenga muchas ganas de proyectar un cambio, y puede haber otra persona que esté en una situación totalmente distinta, repensándose profesionalmente, repensando qué quiere hacer de su carrera. Entonces tal vez hay lugares distintos, y desde la idea preconcebida de una representación estanca, una representación fija en algo que piensa la persona que va a liderar, puede llegar a diferencias desde el punto de partida.
Totalmente. Entonces, creo que está bueno ese escuchar. Por eso se requiere esa flexibilidad, ¿no? Y en esto de trabajar con una escucha empática, ¿no? Tener conversaciones incómodas a veces. Porque hay personas que lideran que dicen, yo no me quiero meter en ese terreno. Bueno, pero hay que hablarlo, ¿no? Porque tiene que ver con el contrato psicológico también, es aclarar esas expectativas. No todas las personas atravesamos nuestra parentalidad de la misma forma. No todas las familias tienen los mismos recursos, ¿no? A veces uno desde las organizaciones, muchas veces con la mejor estrategia o con la mejor intención, se piensan modelos para familias ideales, con los recursos disponibles económicos, ¿no? Digo, de apoyo, y no todas las familias. Y eso también lo vimos en la pandemia. A veces uno se imaginaba que estaba una sola persona en un monumento en Palermo, ¿no? Con conexión espectacular, con una Mac trabajando, y después nos dimos cuenta que la mayoría, ¿no? Usabas el mismo espacio para trabajar que el chico para estudiar y tu pareja también. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con quizás encontrar un espacio de diálogo. Es verdad que es muy difícil personalizar todo, porque si tenés una empresa muy grande, decís, bueno, ¿cómo puedo? Pero bueno, puede haber algunas estructuras que sí estén más diseñadas y que después se puedan tomar de acuerdo al área o de acuerdo al modelo de liderazgo que haya, etcétera, y ese puesto, bueno, qué permisos, ¿no? O qué flexibilidad se puede encontrar para esa vuelta, pero sí también desde el nivel cultural, mostrarle a tu equipo, a tu empresa, ¿no? A la gente que forma parte, que se puede conciliar la vida familiar y la vida laboral, que es una empresa que habilita, porque eso también es una fuente de retención de talento. Claro. El 70% de las mujeres siente que su empresa no puede satisfacer esa necesidad de equilibrar, y hay un porcentaje muy alto, entre 40 y pico %, de mujeres que abandonan sus puestos, especialmente en puestos de liderazgo, sus trabajos formales después de la maternidad, porque no pueden lograr ese equilibrio. Entonces estamos perdiendo un talento tremendo. Entonces me parece que mostrarlo, ¿no? A veces, como te decía, hay organizaciones que tienen un montón de estrategias, pero que no las muestran, las personas no lo saben o se implementan mal. Entonces, trabajar en estas cuestiones me parece que es clave, y que no solamente va a impactar en esa madre o ese padre, sino que tiene un impacto social, ¿no? Que es acompañar la crianza y el cuidado de las personas. Así que me parece que va por ahí. Bien, bueno, mucho para tomar notas, sin dudas, digamos, para tener en cuenta y para abrir estos temas, estas conversaciones. En estas charlas de Puentes al Mundo Laboral jugamos un poco también con la metáfora del puente. Me gusta jugar con la metáfora del puente, y quería sumar como un ping-pong 2 preguntas más que tienen que ver con esto. Una yo la llamo del otro lado del puente, imaginando que ya has hecho este recorrido como madre y como profesional en campo organizacional, y pensando ya no tanto en la organización, sino en la persona que está empezando a transitar este puente, ¿no? Y viviendo la experiencia de lo que es, bueno, compatibilizar la crianza de sus hijos con el mundo laboral. ¿Qué recomendaciones darías a esa persona? Bueno, primero esclarecer las expectativas con la organización, con uno mismo también, y establecer como cierta organización familiar. La organización, que yo sé que es muy difícil porque yo también lo intento y me a veces cuenta, que a veces uno dice, la teoría es hermosa, la práctica es muy compleja, porque como decís, estamos sin dormir, y entonces todo es, viste, la planificación a largo plazo es muy compleja. Es muy compleja, pero bueno, hay que planificar, ¿no? Tiempos de descanso, tiempos de trabajo, quién los lleva, que estén todas las personas involucradas, y que sepan, no puede ser que siga recayendo sobre esa mamá, si querés. No, yo me encargo, no, yo puedo, o bueno, no sé, vos decime, ¿no? La pareja, bueno, vos decime qué hay que hacer, que yo me encargo. Bueno, eso no hay. Me parece que ahí donde hay que hacerse parte y tener esas conversaciones, y hay que hacer una distribución de tareas equitativas. Generar un espacio para nosotras, que yo también es muy difícil, pero para no hacer nada. O sea, nada. ¿Sí? Aunque sea un tiempito en el día, pero para descansar, para poder bañar, cosas simples, ¿no? Pero poder bañarte tranquila, escuchar algo de música que te guste, comer algo rico, trabajar en la gestión emocional.
no sé, lo que consideres que te hace salir con amigas, con amigos, no sé, ir a caminar, hacer actividad física, pero digo, me parece que eso es clave y saber, ¿no? Que, como decíamos, no se puede cumplir con todas las expectativas y que probablemente no vayas a volver igual. Y que está bien. Uh-huh. Porque no vas a ser la misma persona. Y después uno empieza a capitalizar todos esos aprendizajes, ¿sí? Probablemente haya otras personas que te digan, no, pero yo pude con todo y si yo pude con todo, la otra persona puede, ¿no? A veces escuchamos esos mensajes. Si yo soy un ejemplo que yo pude, el resto va a poder. Yo no estoy tan segura de eso. Me parece mensaje hasta te diría, y que se escucha mucho ahora, quizás en marco del Día Internacional de la Mujer, etcétera. Sí, que puede ser hasta dañino por un lado, porque la exigencia tan alta puede frustrar. Puede frustrar y como decíamos, cada casa es un mundo, las realidades son distintas. Entonces, bueno, ver dentro de lo que uno tiene qué es lo posible y pedir ayuda. La ayuda es amigas, amigos, familia. Como decía, las tareas de cuidado son de corresponsabilidad. Somos todos, las personas que vivimos ahí, somos todos responsables de lo mismo. Pero hay gente que está disponible para ayudar. Yo he escuchado también en organizaciones grupos de madres y de padres que se organizan de forma, si querés, intuitiva, ¿no? Para estar acompañando a sus compañeros que están atravesando eso, contándote las experiencias. Y a veces es ¿no? Necesito, no sé, ayuda con esto. Digo, antes yo no pedí ayuda porque lo podía hacer. Bueno, ahora pedilo, no pasa nada. Si vos estuviste también seguramente disponible para otras personas. Entonces, bueno, sabernos vulnerables. Sí. Que te acerca también más, te da una mirada mucho más humana, como decíamos antes, mucho más cercana. Y seguramente en esas conversaciones te das cuenta que la otra persona también está atravesando o atravesó por lo mismo. Y siempre, ¿no? El pasto del vecino se ve más verde, a veces uno ve que el otro tiene todo ordenado pero o bien planificado y cuando mirás de cerca... Pero es Instagram, ¿no? Todo filtrado, sí. No sé quién no ve, lo ve, ay, qué hermoso las chicas, sí, ¿no? Y es verdad. Pero bueno, son fotos, pero en el día a día, y hasta te diría no solamente en ese retorno, digo, estamos ahora también la vuelta a clases, entonces tenés periodos de adaptación al jardín, periodos de adaptación a primer grado, ¿no? Otras instancias que también requieren la energía de un cuerpo de acompañar. Y me parece que esto de armar la red es fundamental y cuidarse a una misma. Bien, excelente. Bueno, y para terminar... hablamos del otro lado del puente y hablamos de una nueva recorrida de este puente que tiene que ver con esta charla que hicimos, de volver a transitar estos temas. Como cierre, ¿qué mensaje rescatarías de lo que charlamos hoy para transmitir a quienes están escuchando la charla? Bueno, desde el mundo del trabajo, que tomen este tema en serio, que se involucren todas las partes, que pidan ayuda si no saben por dónde también hay mucha gente que se especializa en estas temáticas, pero no lo vean solamente como bueno, es un tema de maternidad o de paternidad, sino que entiendan que tiene un impacto en toda la organización, que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con el presente, y que no es un tema menor, ¿sí? Y después, de cara a las familias, ¿no? Esto de acompañar las vueltas al trabajo, de poder planificar, no sé, un poco lo que veníamos charlando, ¿no? Pero yo me quedo con esto todo el tiempo en la cabeza, ¿no? De bajar estas expectativas y de llevarlo de lo más humano posible, ¿sí? De humanizar el proceso, porque es el proceso más humano que existe y más instintivo que existe, y lo queremos instagramear, ¿no? Y es imposible. Entonces, me parece que con todo esto, con esta cultura en la que vivimos, de la inmediatez, de la exigencia, de la belleza, ¿no? Hay un montón de cosas que se ponen en juego. Yo creo que parar la pelota y revisar qué pasa en nuestras familias, qué pasa con nuestras parejas, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa con uno mismo, revisar ciertos mandatos, me parece que pasa por ahí y que nos lleva un poco a esta cultura del bienestar propia, familiar, del mundo del trabajo y social, pero arranca por lo humano. Tal cual.
Bueno, no voy a sumar mucho más porque lo dijiste todo, creo que tiene que ver con eso, con subrayar lo humano y el mirar hacia adentro y conectarnos. Así que gracias, Lucía, por transmitirnos esto en esta entrevista, por aportar tu experiencia, tanto personal como profesional, y bueno, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, y gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido de Puentes al Mundo Laboral, y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls e English Point.